Si en algún momento de morbosa curiosidad nos adentrásemos en las cloacas de la historia de nuestra especie, probablemente seríamos testigos de los más crueles y execrables actos de maldad que pueden llegar a gestarse en los recovecos más oscuros de la psique humana, pues ésta es capaz de demostrar que existen peores escenarios que la muerte. Sin lugar a dudas, y en lo que respecta a la historia reciente de la humanidad, el siglo XX teñiría de sangre el mundo entero, pues durante este periodo los avances tecnológicos se pondrían al servicio de un nuevo estilo de guerra, a gran escala, la cual llegaría a su punto más oscuro durante la Segunda Guerra Mundial. Lejos de lo que muchos puedan pensar, el programa de experimentación y exterminio humano del que Joseph Mengele fue la cabeza no fue el único que se llevaría a cabo durante el conflicto. Y sin restar importancia a sus víctimas, tampoco fue el peor, pues existió un programa que, pese a no ser tan conocido por la mayoría de la población, dejó por detrás en términos de crueldad a la mismísima Alemania nazi. Lo más común al pensar en este conflicto bélico es pensar en el frente occidental, pero más allá de este se libraba una guerra sin cuartel, en la que cada centímetro del frente se convertiría en una batalla, pues el Imperio del Sol naciente estaba dispuesto a luchar hasta el final en nombre de su emperador. Sería una guerra dura y sangrienta, en la que los nipones preferirían desangrarse en la batalla a ceder territorio a su enemigo. Quédate, pues a lo largo de este vídeo serás testigo del que fue el punto más bajo del que se tiene conocimiento en la historia de la raza humana. Para finales del siglo XIX, el Imperio japonés se había fijado como objetivo su expansión territorial a costa de sus vecinos, alimentada por un fuerte sentimiento nacido de una mezcla de nacionalismo desbocado, gregarismo y sobre todo un elevado supremacismo racial que deshumanizaría a los enemigos del imperio. Las tensiones de Japón con sus vecinos no harían más que aumentar alrededor de la década de 1930, pues para ese entonces el comportamiento del Imperio del Sol naciente se tornaría aún más hostil a partir de la creación del estado de Manchukuo, un estado títere de Japón situado en Manchuria, región que había sido arrebatada a China. Para aquel entonces, Japón era gobernada por una junta militar liderada por Hideki Toyo, dejando al emperador como un mero adorno de cara al pueblo. El general Toyo, junto con sus secuaces, compartía la ideología supremacista que reinaba en Alemania, por lo que desde Japón se veía a sus países vecinos como, poco menos, que auténticos animales. Fue bajo este contexto de furia expansionista que se creó el Departamento de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del ejército de Kwantung, conocida más adelante como la Unidad 731, y que sería liderada por un médico, de nombre Shiro Ishii. Dadas las ambiciones expansionistas del Japón imperial del siglo XX, el país del Sol naciente había puesto el ojo en un tipo de armas que para aquel entonces prometían ser la vanguardia de las guerras del futuro, gracias principalmente a los indescriptibles daños que éstas causarían a cuanto desdichado tuviese la mala fortuna de entrar en contacto con las mismas. Se trataba ni más ni menos que las armas biológicas. Con tal propósito se enviaría a un agregado militar a varios países de Occidente, a fin de ser testigo de los primeros avances en la materia. Su nombre era Shiro Ishii. Este médico quedaría prendado de los efectos que ya para aquel entonces estas armas prometían hacer. Acaba de nacer un auténtico monstruo, que dedicaría gran parte de su vida a infligir sufrimiento a inocentes, con tal de saciar su enferma curiosidad científica, a la par que su sádico apetito, el cual tendría por objetivo a miles de desdichados que desearían haber muerto de una forma rápida e indolora antes de caer en manos de los hombres de Shiro. Tras concluir su viaje en el extranjero y volver a Japón, Ishii tendría la oportunidad de conseguir cierto prestigio en la rama de la epidemiología, tras contener un brote de meningitis. Aprovechando este momento en su carrera,
y su poco casual cercanía al ministro de guerra, pudo ver cumplido su sueño de dirigir su propio grupo de investigación sobre humanos, con la creación del Escuadrón 731. El lugar donde se llevaría a cabo los primeros experimentos sería una prisión conocida como la Fortaleza Zongma, un lugar construido por prisioneros de guerra chinos, los cuales, una vez concluida la obra, serían ejecutados, muriendo con ellos la posibilidad de posibles filtraciones acerca del macabro proyecto. Muros de tierra de 3 metros, puentes levadizos, vallas electrificadas y vigilantes armados aseguraban que de este lugar jamás pudiese salir ninguno de los prisioneros, al menos no con vida, pues la escapatoria de uno solo de los sujetos de prueba supondría la divulgación de información altamente sensible para el desarrollo del programa. Incluso, pese a estas condiciones, y tras una cadena de coincidencias causadas por un temporal, algunos de los prisioneros consiguieron escapar, aprovechando unas condiciones de ventaja que jamás volverían a tener. Escaparon del campo de prisioneros, de tal modo que, aunque algunos fueron abatidos por los guardias y otros por el duro clima, otros tantos restantes sí consiguieron eludir a las autoridades japonesas, llegando así la información sobre los execrables crímenes cometidos por Japón al gobierno nacionalista, más conocido como Kuomintang, el cual, para desgracia de los prófugos, hizo caso omiso al sufrimiento por el que sus propios compatriotas estaban pasando. Dado que por aquel entonces la pugna por el territorio entre las tropas chinas y las japonesas seguía aún en activo, no tardó en llegar el día que aquel campo de prisioneros fue alcanzado por los bombardeos chinos, por lo que Ishii y sus lacayos deberían desplazarse a una ubicación más alejada de sus enemigos. Con la llegada del escuadrón a su nueva ubicación situada en Pingfang, donde contaban con mejores instalaciones, los científicos del escuadrón se verían en mejores condiciones para dar rienda suelta a sus macabros experimentos, lejos del alcance de las tropas enemigas. Congelación de las extremidades, dosis letales de radiación por rayos X, intercambio de órganos entre prisioneros o la experimentación de distintas armas como lanzallamas sobre los prisioneros de guerra serían el pan de cada día de unos científicos que estaban dispuestos a todo con tal de saciar su curiosidad. Estos experimentos tendrían como objetivo tanto militares como civiles de origen principalmente chino. Este es el motivo por el que se ubicó sus instalaciones en el país vecino, a fin de disponer de sujetos que serían raptados de sus casas de forma aleatoria. Conforme la Segunda Guerra Mundial avanzaba, los prisioneros de otros orígenes iban siendo cada vez más comunes, permitiendo a los enfermizos médicos experimentar con sujetos de otras etnias, rusos, estadounidenses, holandeses y otros tantos, que habían sido capturados en combate. Serían también expuestos a los experimentos. ¿Has oído hablar alguna vez de las conspiraciones de los chemtrails? Por desgracia, estos sí se convirtieron en una realidad durante los años de terror japonés sobre los otros países de Asia, de tal modo que la experimentación no se limitaría a los confines del campo de prisioneros. Las tropas japonesas rociarían poblaciones enteras, siendo así que obtendrían muestra fidedigna de los resultados espantosos que éstas producían. Sobre cuanto desdichado tuviese la mala fortuna de convertirse en el objetivo de alguno de los múltiples experimentos a escala real que se produjeron. Para mayo del año 1945, la guerra en Europa ya había acabado, pero Japón aún no se había rendido. A medida que las tropas estadounidenses se acercaban al archipiélago, los combates se volvían más encarnizados, pues las tropas del emperador tenían órdenes de no rendirse, convirtiendo cada batalla en lo que en su momento se consideró como un sinsentido, que se resolvió de una forma que por desgracia todos conocemos. Los hombres de Ishii, temerosos del castigo que les esperaría en caso de que se descubriese sus crímenes, eliminaron toda la información referente al proyecto, así como ejecutaron a todos los prisioneros restantes, en un acto de cobardía a la altura de aquellos que con sus manos habían sido capaces de arrebatar la vida de entre 10.000 y 40.000 inocentes, tan solo teniendo en cuenta aquellos que fallecieron dentro del campo de prisioneros.
Por otro lado, se estima que más allá de las instalaciones fallecieron de 200.000 a 400.000. Fue en aquel entonces, y tras la rendición de la potencia asiática, que el ejército estadounidense comandado por Douglas MacArthur, ya conocedor de los crímenes perpetrados por las tropas japonesas, propondría a Shiraishi y sus hombres inmunidad absoluta frente a cualquier represalia por parte de la justicia, así como la discreción de cara al público. Lo único que tendrían que hacer los criminales de guerra sería proporcionar a la inteligencia de los Estados Unidos todos los avances que se habían obtenido durante los 14 años que el escuadrón realizó experimentos sobrehumanos. Aparte del de Douglas MacArthur, otro nombre que me gustaría destacar sería el de Allen Dulles, otro ser abominable, que quedó prendado por los experimentos japoneses que tanta sangre habían derramado, y que terminaría por convertirse en el director de la CIA, una agencia de inteligencia que, al igual que sus enemigos de la Segunda Guerra Mundial, ha cometido y sigue cometiendo crímenes con total impunidad, como es el caso del MK Ultra, en el que el propio Dulles torturaría a sus compatriotas a fin de investigar tácticas de control mental. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es Proyecto Sapiens, el canal de la gente curiosa.